Atención grupo, saquen su cuaderno y lápiz porque hoy inicia el modo docente. Pero espérate, Julián, ¿y si mi mochila está vacía? No importa lo que traigas, lo que importa es lo que te lleves hoy. Entonces acomódense y prepárense porque empieza Modo docente activado. Despierta, profe, ya va a empezar otra nueva aventura por contar. Entre mochilas y canciones, modo docente ya va a sonar. Hola, he traído ya o no a nana. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, es un gusto estar aquí por primera vez en este nuevo podcast. Espero que nos vaya bien. ¿Y por qué no nos presentamos? Claro que sí, Carla. Yo soy Julián Hernández Castellanos Y yo, Carla Dinora Paz Maldonado. y juntos somos dos estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca. Iniciamos. ¿Sabes, Carla? Creo que estos espacios son interesantes porque la profesión docente necesita mayor visibilidad y mediante esta visibilidad podemos nosotros conocer las problemáticas que pasan dentro del aula. Concuerdo, la profesión docente necesita una mayor visibilidad porque las problemáticas se van repitiendo de generación en generación y necesita una solución. Nosotros ya tuvimos un primer acercamiento de nuestra jornada de observación y me lleva a preguntarme si la educación ha cambiado. Que si la educación ha cambiado, Carla, bueno, creo que es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque creo que hay cosas que han cambiado y otras que definitivamente siguen igual, ¿no? Por ejemplo, pues yo me percato de que hay cosas que siguen siendo iguales, como la cuestión del uniforme, la cuestión de los homenajes, ¿no? Que se hacen todos los lunes, es una tradición. Igual nunca falta uno que otro desmayado dentro de los homenajes, ¿no? Entonces hay cosas como igual los festivales, las tareas y estas cuestiones. Aunque, ¿sabes qué? A mí me llamó la atención algo que se ha cambiado, que es la parte del internet y cómo la comunicación pues se ha vuelto mucho más rápida a través de los canales como WhatsApp. Y otras cosas se han desplazado como las láminas y diferentes materiales de papelería. Por eso es que te comento que la pregunta es muy compleja, pero tú dime, ¿tú crees que la educación ha cambiado? Yo creo que como tú dices, hay muchas cosas que han cambiado y muchas que siguen completamente igual. Me llamó la atención cuando fuimos a observar que hay muchas cosas que se repiten. Por ejemplo, ahorita mencionaste lo de la comunicación mediante WhatsApp. Es algo nuevo, antes no se veía así. Antes los papás iban y preguntaban al aula con los maestros, pero ahorita ya es más fácil mandar un mensaje. Claro. Bueno, antes de pasar a ese punto, yo creo que la parte que tú me comentas es que las tareas siguen iguales, ¿no? Se siguen solicitando tareas y siento yo, a mi parecer, que son muy necesarias para poder conocer el avance de los niños y que de alguna forma, como tanto como maestro como alumno, tengas una evidencia, ¿no? De que sí has trabajado, pero esa parte de la comunicación con los padres siento yo que ha cambiado demasiado. Antes de pasar a eso, ¿tú crees que las tareas y materiales que piden los maestros son importantes para la educación? Yo creo que esa pregunta no hay que caer en extremos. Hay veces donde los maestros piden demasiado material que no se llega a ocupar y veo que es innecesario. Pero igual hay maestros que no piden tareas ni materiales y muchos piensan que son como flojos, que no trabajan. Pero yo digo que es importante pedir tareas porque igual es una manera de ver la evolución del niño, de que si lo que están viendo está siendo aprendido o comprendido y si no, hay que volver a tomar el tema. Pero también hay muchos que no lo ven así y no dejan tareas y así. Pero depende de la manera en la que trabajan cada maestro, trabaja diferente. Pues es cierto lo que dices, Carla. Yo creo que es de las tantas cosas que se repiten en el fenómeno educativo, porque las tareas, los materiales siempre se van a seguir pidiendo. Y así como se piden, también siempre va a haber un niño o un papá que no los entrega. Entonces, son de estas cosas que probablemente pues no vayan a cambiar. Pero me sorprende a mí la parte que si hay mejores herramientas para la comunicación, ¿cómo es que pasa esto? O sea, ¿tú por qué crees que si la comunicación ahora se ha mejorado a través de los medios como WhatsApp y otras plataformas, por qué hay casos de incumplimiento todavía, tanto de materiales como de tareas, Carla? Sí, la verdad la tecnología nos beneficia mucho, pero también hay que saber usarla. Siento que ahorita la tecnología nos está haciendo muy vagos al no tener la necesidad de ir a pararnos al aula a preguntar sobre nuestros hijos, sino que es más fácil mandar un mensaje y poder pensar, ahorita lo mando, más tarde le puedo preguntar.
y siento que es esa parte en la que se está haciendo más floja la gente de ir y estar presentes para preguntar sobre la educación de sus hijos. Claro, es cierto lo que dices. Yo creo que la tecnología nos beneficia y a la vez nos afecta, ¿no? Si no la sabemos ocupar. Yo creo que de esta plática que estamos teniendo, me acaba de surgir una pregunta muy interesante. ¿Tú crees que los padres tienen que estar involucrados en la educación de sus hijos, pero de forma presencial? Sí, yo creo que eso es muy importante, que los papás estén presentes, porque se ven reflejados desde que sus papás son responsables a irse a parar frente al aula. El niño ve esa responsabilidad que tiene, y en la educación pues se tiene que fomentar los valores. Al igual que los niños necesitan como ese empuje al ver que sus papás están presentes y se preocupan por la educación de ellos. Claro, Carla, yo creo que como planteas, la educación no es un proceso nada más donde está el alumno y el maestro, ¿no? Los padres tienen que estar siempre presentes, y es un punto importante porque al final de cuentas yo creo que, como dice el dicho, ¿no, Carla? No sé si lo has escuchado, los hijos son el reflejo de los padres. Y es algo un poco crudo porque a veces, ocupando esta metáfora de la mochila vacía, una mochila vacía es por culpa de los papás. Una mochila vacía tiene que ver con papás que no se encargan de llenar esa mochila. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, ¿tú crees que de verdad los papás tienen que estar ahí siempre presentes? Sí, yo pienso que los papás deben estar involucrados y presentes con los niños, porque así se conocen. Por ejemplo, cuando piden materiales, los papás son sabedores y pueden comprar los materiales que ocupan para que su niño se desarrolle en el aula, porque si no tienen materiales, ¿qué van a hacer los niños? Claro, sí, yo creo que es una observación muy completa. Yo concuerdo al 100% contigo, y creo que surge una buena pregunta también de lo que acabas tú de decir, porque hablamos ya ahora de muchos actores, ¿no?, en el fenómeno educativo, no porque durante el tiempo de clases solo conviva el maestro y el alumno, la responsabilidad va a caer en ellos dos. A tu parecer, ¿en quién recae la responsabilidad del aprendizaje del alumno? La responsabilidad cae en los tres actores principales, que es el alumno, el tutor y el docente. Tiene que ser un trabajo en equipo, y la escuela, más que una institución, es una red de colaboración entre los tres individuos. Si uno falla en su labor, se pierde el objetivo, que es la educación. Ok, muy bien. Me gustó esa frase que acabas de decir. Para ti la escuela, más que una institución, es una red de colaboración mencionaste a tres personas, ¿no? Yo concuerdo al 100% contigo, porque yo creo que cada persona tiene un rol. Entonces los maestros, su función es acompañar, proponer las actividades. La función de los niños es cumplir con esas actividades, y la de los papás es dar ese empuje, estar ahí presentes, ¿no? Porque yo creo que vendrían siendo igual el apoyo del maestro. Me surge igual aquí una buena interrogante. Yo creo que es importante para desarrollar este tema. Entonces, ¿tú cómo crees que debe ser este involucramiento de los papás? ¿Cómo se debe de dar? Creo que debe basarse en el respeto y en poner limitaciones. Yo creo que el tutor no se debe de estar viviendo ahí en el aula, no tiene que estar siempre todo el tiempo ahí, sino que sí debería preguntar que si falta un material, que si tiene tareas, que cómo va con sus calificaciones y así. Porque como docentes, como futuros docentes, yo creo que no nos gustaría tener a un padre de familia todo el tiempo ahí parado frente a la puerta. Claro. Tiene que poner sus limitaciones y saber cuándo estar ahí. Claro, Carla. Yo creo que tienes igual mucha razón. Esto es de gran ayuda, ¿no? Porque los papás tienen que apoyar, ¿no?, en esa parte tanto académica como conductual de los niños. Su presencia es importante porque así el niño cumple con las tareas, ¿no? Y de esta forma también ellos les dicen cómo deben de comportarse correctamente dentro del aula. Yo creo que hay ocasiones que los niños no llevan pero ni la libreta. Me acuerdo de alguna ocasión en que un compañero no llevó pero ni la mochila, ¿no? Entonces son cosas muy extrañas, ¿no?, que nos pasan. Yo quiero preguntarte si a ti te pasó algo similar. Me refiero a que en este sentido los papás pues tienen que echarse una vuelta, ¿no?, para ver cómo van sus hijos en la escuela. Entonces, ¿a ti te pasó algo similar? ¿Qué fue lo que viviste en tu experiencia? ¿Cómo fue esa parte del involucramiento de tu tutor en tu proceso educativo? Mi tutora fue mi mamá.
Y cuando yo estaba en la primaria, justamente nació mi hermanita, entonces era estar cargando con una recién nacida todo el tiempo. Claro. Y yo estudié en una primaria en una comunidad de usos y costumbres, entonces ahí prácticamente había reuniones cada semana. Ay, ¿en serio? Y mis papás trabajaban y no podían asistir. Yo recuerdo mucho que casi no iban a reuniones y se sentía feo porque todos estaban con su mamá, con su papá, y pues yo no estaba con nadie, estaba ahí en el rincón con la maestra. También recuerdo que por ejemplo habían festivales, muchos hacer festivales, que el día de la mamá, que el día del papá, que el día del niño, convivencias, hacen muchas convivencias en ahí. Y yo a veces decía, ¿y para qué voy? ¿Para qué voy si mi mamá o mi papá no está ahí, que debo de festejar? Entonces, como en tercer año dejé de asistir. Y recuerdo que ahí fue donde ya me pusieron más atención mis papás, porque yo empecé a salir después de la escuela e irme con mis amigas, y fue donde ya se pusieron alerta de que también no entregaba tareas, iba bajando mi calificación, y la maestra se encargaba de comunicarse con mis papás y ellos se enteraron. Y ya fue donde incluso me dijeron que me iban a internar y me asustaron. Y ya fue donde ya como que me corregí y ya estuvieron presentes mis papás, porque pues en sí es difícil porque ambos trabajaban y no había tiempo para prestarme atención. Pero ya después se hicieron pequeños espacios donde ya me pusieron más atención. ¿Y tú tienes alguna experiencia similar que te haya pasado? Pues fíjate que yo tenía una maestra que en las reuniones de padres de familia les decía a los tutores que tenían que ir a preguntar por lo menos cada 15 días o cada semana cómo iban los niños. Entonces a mí me asustaba mucho, la verdad, porque pues era de que mi mamá estaba ahí cada semana preguntando. Y en una ocasión no llevé un material, y es como una historia muy, muy chistosa porque tenía yo un amigo de otro salón. En ese salón pues ellos estaban viendo una película, no recuerdo por qué, pero me invitó mi compañero. Entonces cerraron las cortinas, cerraron la puerta, y mi mamá llegó a preguntar sobre qué había pasado ahí con ese material que no llevé, o mis calificaciones, no me acuerdo bien. Y yo me encerré con estos compañeros de otro salón y estábamos viendo la película, muy callados, muy tranquilos. Pero pues mi mamá me estaba buscando, entonces pues escuchaba yo por dentro del salón el alboroto, y como que siento que empezaron a buscarme en la cancha, en los demás salones, en la calle, y no estaba yo. Entonces pues ya cuando me di cuenta de todo este alboroto, salí y vi a mi mamá que me estaba buscando, y a su mecha la vi casi llorando. Y no te imaginas la regañada que me llevé ese día. O sea, aparte de no cumplir con mi material y que iba yo un poquito mal en las calificaciones, pues todavía hacerle como esa broma, digamos, porque pues ella creyó que era a propósito, ¿no? Por esconderme. Pero pues son de estas cosas, ¿no?, que nos pasan cuando hay estas visitas, ¿no?, de los papás. Sí, no hay nada más aterrador que una mamá o un papá enojados, ¿no? Sí, bastante. Yo creo que son historias que nos pasan, ¿no?, a algunos. Y como dijimos al principio, yo creo que hay un acercamiento, ¿no?, que nos da la tecnología, pero siento yo que no es suficiente. No basta con mandar mensajes y vivirnos en el teléfono, ¿no? Tanto los papás como los maestros. Se tiene que dar esta comunicación presencial, ¿no? Se tiene que vivir en conjunto el proceso. Tiene que haber un acompañamiento cercano. Y una de las cosas que también se repiten, a mi parecer, son estos pretextos, ¿no?, que ofrecemos nosotros como alumnos cuando no llevamos nuestras tareas, cuando no llevamos nuestros materiales. Por cualquier irresponsabilidad nosotros damos siempre un pretexto. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué frases recuerdas tú que se dicen cuando no llevamos las tareas y los materiales? Uno cuando es niño es muy ingenioso. Yo recuerdo que las más comunes eran de que se la comió mi perro, se me olvidó, me dormí. Bueno, en mi pueblo decían que era porque había fiestas, que así, tipos así son muy ingeniosos para saber salir de eso, o de que era para hoy, cosas así. Esa, ¿no? Era para hoy, siempre la aplicamos, todavía la aplicamos. Yo creo que, como dices, nos volvemos muy creativos cuando pasamos por estas situaciones, y hay una parte complicada, hay una parte oscura quizás, ¿no?, de la otra cara de la moneda, en que no todos son pretextos, ¿no? No siempre esta mochila vacía va a ser por una cuestión de irresponsabilidad, ¿no? A veces la mochila está vacía porque hay otros factores que entran en juego. Entonces a ti, aparte del incumplimiento, ¿no?, y de este tema de la irresponsabilidad,
de los deberes escolares, ¿qué factores crees que propicien que se genere esta mochila vacía? Más allá de la cuestión de la apatía de los padres. Aquí entramos a un tema muy profundo. Hay diversos factores por el cual los papás no pueden estar presentes. Por ejemplo, la economía. Hay papás donde se apretan el cinturón para comprar el uniforme y ahora conseguir toda una lista de materiales completa, porque las listas ya están mucho más grandes, materiales que a veces no se le puede entregar a un niño. Y hay diversos factores, ese a uno, como que otro conoce. Claro, bueno, a mí se me viene a la mente otro factor que va ligado a lo que tú dices, a esta parte socioeconómica, que se da mucho en las zonas rurales, ¿no? Y también en las zonas aquí urbanas, que es que los niños después de clases pues tienen que ir a trabajar, ¿no? Entonces a veces es tanta la carencia que los niños tienen que acompañar en el campo a sus papás, ¿no? A sembrar o a recoger la siembra, y aquí en la parte de la ciudad pues a acompañarlos a su negocio, a vender algún producto. Y la parte de la salud también es importante, Carla. Yo creo que no lo hemos mencionado, pero hay niños que tienen familiares que dependen de ellos, ¿no? Que son familiares directos y están enfermos y tienen que cuidarlos. O sea, cargan con una responsabilidad muy pesada desde pequeños. Otros factores que influyen pues son la parte familiar, ¿no? No sé, a mí se me ocurre que hay entornos pues de violencia, hay entornos de adicción, y juntando todo este panorama, yo creo que a veces la menor de las preocupaciones de un niño pues es la tarea, ¿no? O llevar un material. Entonces, para mí pues esta mochila tiene muchas causas, la verdad, Carla. Sí, concuerdo contigo. Como mencionas, en mi comunidad había niños que salían de la escuela, se iban a trabajar en ladrilleras. Es muy común, el pueblo donde vivo es donde se nace el ladrillo, y tenían esa necesidad de trabajar. Y me hace preguntar cómo el docente puede apoyar a estos niños, cómo puede intervenir, porque cómo puedes apoyarlos para que los papás estén presentes. Ay, Carla, yo creo que esa es la pregunta más compleja que surge en este espacio, ¿sabes? Porque el docente no puede obligar a nadie a hacer nada en un primer momento. Entonces, el docente lo único que puede hacer es comprender la situación, ¿no? E investigar qué está pasando. Porque las causas, como te digo, son muy variadas, ¿no? Puede pasar que tanto sea irresponsabilidad, como sea la parte socioeconómica, como sea la salud, o tal vez un entorno de violencia, de adicciones. Entonces, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? que pueden provocar que la mochila vacía llegue a la escuela, y lo único que puede hacer pues es ofrecer el acompañamiento tanto al alumno como al padre, ¿no? Entonces preguntar qué está pasando, preguntar en qué podría apoyar, adecuar su clase tal vez a ellos, y lo más importante es canalizar con profesionales, ¿no? Porque ante una situación, por ejemplo, de violencia, pues él no puede intervenir, ¿no? Entonces lo que debe hacer es canalizar con alguien que esté capacitado, ¿no? Para atender esa situación. Y lo importante igual también es llevar un registro, ¿no? en su diario de campo, en su bitácora, sobre qué está pasando con determinado alumno, e informar a dirección, porque esta parte es muy delicada, entonces se debe ser muy cuidadoso. Sí, el docente tiene sus limitaciones, tampoco se puede hacer el papel de psicólogo porque no viene en su perfil, pero sí puede apoyar de diferente forma que no comprometa su labor. Por ejemplo, con la nueva escuela mexicana está un programa de el aula te extraña o algo así parecido, donde los docentes van y van a buscar la razón por la cual los alumnos dejaron de asistir a la escuela. Claro, sí escuché del programa. Creo que consiste, ¿no? En que los maestros, ¿no? En ciertas comunidades vayan a buscar a los niños, ¿no? Para ver qué está pasando. Me parece un programa pues que puede ser productivo, ¿no? Te digo, siempre hay que respetar esas limitaciones que tiene el maestro. Como tú dices, no puede comprometer su labor, ¿no? Él tiene una función, y si está en la disposición de hacer un poco más, pues yo creo que está excelente, ¿no? Eso es lo que le da el plus, lo que le da ese toque vocacional, ¿no? Como persona. Sabes, Carla, me pareció muy reflexivo este espacio. Yo personalmente, con mucha honestidad te lo digo, quisiera que se volviera a repetir. Sí, me encanta de estar en la siguiente edición, y yo creo que nuestra mochila ya no está tan vacía como al inicio. Claro, yo creo que nuestra mochila puede estar tan vacía que no llevemos la cartulina, los colores, el lápiz, pero nunca nos va a faltar la paciencia, ¿no? Para
para poder prestarle atención a estas problemáticas. Sí, eso nos sobra y es muy importante seguir aprendiendo y contar nuestras experiencias como docentes en formación. Claro que sí, y yo creo que para los que nos escuchan, recuerden que si la mochila está vacía de materiales, siempre podemos llenarla de experiencias, de consejos, de preguntas y de todo aquello que nos ayude a resolver pues las diversas problemáticas que pasan en el aula, ¿no? ¿Y esto qué fue, Carla? Esto fue Modo docente activado. Nos vemos, Carlita. Despierta, profe, ya va a empezar otra nueva aventura por contar. Entre mochilas y canciones, modo docente ya va a sonar. Oba, he ya o no, anana.